cuatro patas. Existen criaturas entre nosotros que serían capaces de acabar con la raza humana en un solo día, si así lo desearan. Cuando estas criaturas salen en busca de comida, saben en qué forma conseguirla y qué atuendo utilizar para pasar desapercibidas. La tarde en que Alan finalizó la mudanza a su nueva y más espaciosa casa, la única compañía que tuvo durante el camino fue la de su mejor amigo canino, Dylan, un perro adulto y amigable, de raza Terranova. 2 meses atrás, el plan de Alan era el mudarse a aquel territorio junto a su novia Miriam y comenzar una vida en unión libre. Obtener la propiedad le costó 2 años de sacrificio, ahorros y trabajo pesado. A pesar de que su deseo era el de vivir junto a alguien especial e iniciar una familia, la vista de su novia estaba puesta hacia una dirección diferente, un rumbo macabro y lleno de dolor. A 2 meses de que su vida tuviera un nuevo cambio, la chica optó por terminar con su vida, plagando su sistema de pastillas anticoagulantes y somníferos. Ahora, Alan estrenaba su nueva casa, sin otra persona con la cual compartir el logro. Aunque su proceso de duelo se mantenía fresco, el joven intentaba dar lo mejor de sí, día con día, para no enfrascarse en preguntas que carecían de respuesta y dolores imposibles de calmar. De solo profundizar en la muerte de su novia, se llenaba de ansiedad y negación. Pues prefería darle la vuelta al tema, antes que atravesar por el dolor y las lágrimas que su ser necesitaba desahogar. Desde las primeras noches en la nueva casa, se sintió un ambiente incómodo que invitaba a salir de allí. Alan pensó que tal sensación se debía a la reciente carga de estrés, por lo que continuó con sus obligaciones y nuevas rutinas, sin prestar mucha atención al miedo que le surgía de noche. Dylan, tan cariñoso y juguetón como lo fue siempre, brincaba sobre la cama de Alan todas las mañanas, despertándolo entre juegos y haciéndolo reír como ningún otro ser vivo lo hacía. Las primeras semanas en la nueva casa, a pesar de solitarias y extrañas, pasaron sin dar mayor problema para los dos. Sin embargo, los sucesos fueron cambiando de forma negativa conforme más tiempo pasaba Alan dentro de la casa. Parecía que una amenaza externa se había percatado de su presencia y se acercaba sin sigilo ni piedad. Una madrugada en la cual Alan cayó agotado sobre la cama, fue despertado repentinamente al escuchar ladridos insistentes por parte de Dylan en la parte de abajo. El hecho resultaba bastante extraño, porque el perro se ponía a ladrar únicamente cuando sentía que él y su amo corrían peligro. Alan fue prendiendo las luces hasta que llegó abajo. Dylan se hallaba frente a la puerta, ladrando y rasguñándola, como si quisiese avisar que, del otro lado, se hallaba algo con la intención de entrar. Para calmarlo, Alan se agachó a su altura y se puso a acariciarlo de la cabeza, explicándole que todo estaba en calma y no existía peligro que los estuviera amenazando. Con tal de que Dylan tuviese más calma, Alan se lo llevó a dormir con él y cerró la puerta para que no volviera a bajar a hacer caos. Aunque los dos lo intentaron, ninguno pudo dormir de nuevo. Dylan estuvo chillando, por horas, sin motivo aparente, mientras tanto, en el piso de abajo se escuchaba como algunas cosas se caían de su lugar. Después de atravesar aquella noche estresante, Alan salió con Dylan para jugar en el parque y averiguar si de esa manera su amigo se lograba tranquilizar. Luego de llevarlo a pasear con la correa y correr entre los árboles, se pusieron a jugar a atrapar el disco. Para entonces, Dylan se mostraba más alegre que en la noche anterior. De forma veloz, uno de los lanzamientos de Alan tuvo un alcance mayor a todos los anteriores, tan lejano que el juguete apenas se podía encontrar a la vista. Dylan se fue corriendo detrás de este y Alan se quedó a esperar su regreso, confiando en que no demoraría en volver. Sin embargo, pasaron cerca de 3 minutos y el canino no regresó. Preocupado, Alan caminó hacia la misma dirección y encontró el juguete, mas no a su amigo. Por el tiempo que transcurrió, Alan tuvo fe en que lo hallaría cerca.
Tal vez se había confundido de camino o encontró algo que desvió su atención, pensó. Luego de buscar por una hora, no pudo dar con nada, ni un mínimo rastro. Por la desesperación, comenzó a tocar a las puertas de casas cercanas para preguntar si de casualidad lo habían visto. Como algo anormal, la mayoría de vecinos actuaba a la defensiva, apenas éste les preguntaba por su perro desaparecido. Aunque aseguraban no saber nada al respecto, actuaban como si en realidad estuvieran conscientes de su paradero. Alan lo buscó incluso durante la noche, pero no consiguió nada. Al ser casi las 12 de la mañana, volvió solo a la casa, con una correa vacía en mano. De pensar en la posibilidad de no volverlo a ver, enfrentó una tristeza que lo condujo al llanto. Dylan era el único ser vivo con el que podía convivir a diario, de forma incondicional. Pues sin él, aquella casa nueva se convirtió en el horrible espacio vacío de un hombre solitario. Alan se marchó a dormir, sintiéndose presa del desconsuelo. Horas después, a las 6 de la mañana, el ruido del rascar de una puerta lo despertó. Era Dylan, dando señales de su regreso. Por lo que Alan lo recibió con demasiada felicidad y lo hizo pasar tan pronto como pudo. A este le sirvió sus sobres de comida favoritos y lo llevó a bañar. Durante su baño, Dylan permaneció quieto, mirando a su dueño como si estuviese tratando de analizarlo. Por lo que tal comportamiento resultó de lo más inusual, puesto que Dylan siempre se resistía a las duchas, portándose inquieto y soltando pequeños ladridos cada tanto. Desde que Dylan volvió luego de haberse perdido, comenzó a actuar de formas completamente distintas a como era antes del incidente y a como había sido en todos sus años de vida. Alan pensó que quizá había sufrido alguna clase de trauma, lo bastante fuerte como para orillarlo a cambiar. Pasados los primeros 3 días en que mostró comportamientos extraños, decidió llevarlo con el veterinario y comentarle lo sucedido. Por extraño que resultaban los cambios radicales en Dylan, el doctor comentó que todo se hallaba en orden. Sin embargo, le planteó la posibilidad de que aquel perro no fuese su verdadera mascota, sino, más bien, otro perro con bastante parecido. Alan salió de ahí sin ninguna respuesta que fuera de ayuda. El problema era que, por mucho que pensaba en las posibilidades, ninguna le parecía concordar. Pues sabía que su perro era el Dylan de siempre, más su actuar era el de algo distinto. Lo único que le pareció congruente fue sospechar de una posible posesión. Creyó que estaba enloqueciendo, pero le resultó posible la idea de que alguien, tal vez un brujo de alrededor, hubiese tomado a su pobre amigo para poder vivir adentro de su cuerpo. A pesar de que no le agradaba pensar de esa manera, porque le parecía lo bastante paranoico, decidió que aquella tarde le pondría una serie de pruebas a su mascota para averiguar de una vez por todas si el problema era él o lo era Dylan. Para empezar, le llenó su tazón con aceitunas, un alimento que estaba seguro que Dylan repudiaba. Sin mostrarse dudoso, el perro corrió hacia el tazón y se comió cada aceituna como aquel hubiese sido su alimento de toda la vida. Confundido, subió el nivel las pruebas, convencido de que algo anormal sucedía. Actuando de forma absurda, Alan le pidió al perro que le trajera el marcador amarillo, que guardaba en el segundo cajón de su habitación. Sabía que ningún perro, por muy entrenado que estuviese, sería capaz de acatar órdenes tan precisas. Ante la petición de Alan, el perro se apresuró a subir las escaleras, sin darse cuenta de que el joven lo estaba siguiendo, para vigilar de cerca su comportamiento. Mirando desde la abertura entre la puerta y la pared, vio cómo el animal se paraba en 2 patas, y con una de sus manos tomaba el marcador, sin mostrar la mínima dificultad. Por lo que Alan bajó las escaleras antes de que éste lo notara. Al salir de la habitación, Dylan le llevaba en el hocico el marcador que le pidieron. Ahora Alan estaba seguro, aquello no se trataba de su preciado Dylan, y ni siquiera de un perro cualquiera. Entrando en una crisis de ansiedad, Alan le preguntó con voz temerosa qué clase de cosa o ser era.
El perro actuó como si eso último no lo comprendiera. Aún así, Alan insistió en repetir la pregunta las veces que fueran necesarias hasta que aquel mal impostor diera una respuesta o se saliera de la casa. Interrumpiendo los reclamos de Alan, el perro le empezó a ladrar y gruñir, parecía que en cualquier momento le saltaría encima para atacarlo. Pues el verdadero Dylan jamás habría reaccionado de ese modo con su dueño. Temeroso e inquieto por las amenazas, Alan se fue apartando del animal con cierta cautela. Y al llegar a su cuarto, cerró la puerta sin colocar el seguro. El joven se mantuvo oculto durante más de 3 horas, incómodo por el comportamiento bizarro de aquel animal. Cuando llegó su hora de comer, intentó acercarse a las escaleras para bajar hacia el comedor. Él mismo no podía creer que un perro le estuviese generando tanto terror, y en respuesta se decía a sí mismo que aquello lo sentía de tal manera, porque lo que habitaba allá abajo no era un perro. Apenas pisó el último de los escalones, se mantuvo en silencio y sin hacer ningún ruido para no alertar a la infernal criatura. Allí, paralizado junto a la escalera, escuchó una clase de gruñidos provenientes de la cocina, el lugar al que se dirigía. Una voz grave, casi gutural, repetía con claridad su nombre, Alan. La cosa le estaba hablando, y no de una forma amigable. Intimidado, Alan regresó por el mismo camino y se quedó en su habitación, esta vez colocándole seguro. Pensó en distintas formas en las que se podía defender, pero ninguna le resultaba lo bastante convincente, en especial porque se veía a él mismo como alguien indefenso contra la fuerza o el ataque de ese impostor. Quedándose con hambre, se acostó en la cama, sin salir de la habitación por ningún motivo. Su mejor idea fue la de llamar a la perrera, tan pronto como amaneciera, para que estos se encargaran de la amenaza. A lo largo de la noche, Alan estuvo convencido de que lo escuchaba mover algunas cosas, como sillas y puertas de otros cuartos. De pronto, 4 toquidos se oyeron en la puerta de la habitación de Alan. Más que oírse como un toquido débil, sonó como una serie de golpeteos hechos por otro humano. Alan sabía que, mientras que no le abriera la puerta, se mantendría a salvo, a menos que la criatura hallara la llave externa de la habitación. A pesar del miedo que le impedía salir a caminar dentro de su propia casa, su cuerpo se hallaba agotado y con un sueño que le obligaba a cerrar los ojos en cualquier rincón. El joven hizo lo posible por no dormir, pero aún así cayó rendido en la cama. A la mañana siguiente, en cuanto abrió los ojos, vio que la puerta había sido abierta. Alterado, se levantó de la cama y vigiló a su alrededor para averiguar si la criatura se hallaba cerca. Por fortuna, el falso Dylan se encontraba abajo, aguardando a que éste bajara. Alan volvió a encerrarse y esta vez mantuvo su cuerpo apoyado a la puerta en caso de que volviese a abrirla. De pronto, al revisar su celular, vio que tenía mensajes nuevos, por parte de una de las vecinas, la cual conoció la tarde en que se perdió Dylan. En el mensaje le pedía que por favor fuera a su casa en cuanto pudiera, haciendo mucho énfasis en que no lo hiciera en compañía de su perro. Dijo que se trataba de algo urgente. A la hora de salir, Alan corrió por las escaleras lo más rápido que pudo. El extraño ser no mostró señales y ni siquiera lo vio salir. Estando en la casa de una vecina no tan cercana, ésta lo hizo pasar y le informó que muchas personas de alrededor sabían cosas que él no. Para empezar, le dijo que debía encargarse de matar a aquel perro, pues esa cosa era una amenaza para todos, pero pocos estaban dispuestos a enfrentarlo. La mujer comentó que el año pasado había ocurrido una tragedia que involucraba a un perro de raza San Bernardo. Y explicó que, a 2 cuadras de su casa, vivía antes una familia de 4 integrantes y su mascota. Esta familia estaba conformada por una pareja, sus 2 hijos, y un perro de nombre King. Toda la familia, a excepción del padre, sufrían de agorafobia, por lo que no acostumbraban salir de la casa. La mujer y los niños vivían con miedo,
y era en gran parte culpa del padre, quien parecía que la tenía retenidos a base de manipulación y un maltrato psicológico. Una tarde en que el señor salió de viaje por el trabajo, el perro guardián que protegía a la familia desapareció sin gran explicación. Dada la fobia que todos tenían de salir, nadie se atrevió a ir a buscarlo, pero llamaron por teléfono a todos los vecinos para informarles sobre su mascota que no regresaba. Antes de seguir hablando sobre el incidente del año pasado, hizo una interrupción para mencionar que todo lo ocurrido dentro de esa casa quedó grabado en cámaras de vigilancia. A 3 días de su desaparición, King volvió a la casa, solo que actuando de maneras extrañas. Durante las noches vigilaba a los niños dormir, pero no con el cariño con el que lo haría otro perro, más bien, parecía que los observaba como si fueran sus presas. Un día en que quisieron jugar con él a atrapar la pelota, este se salió de control y comenzó a actuar agresivo, ladrándole a los niños. Cuando la mamá de estos regañó a King y le abrió la puerta trasera para que saliera. En lugar de acatar las órdenes, el perro saltó sobre su dueña, atacándola hasta morderla en la yugular. Por lo que los niños gritaban horrorizados, tratando de llegar hacia la otra salida. Antes de que lograran escapar, el animal los atacó a los dos, mordiéndoles las piernas. Después, los arrastró por el pasillo, y cuando quedaron indefensos, sin poderse mover, procedió a devorarlos. Cuando el bizarro ataque alcanzó su fin, el perro salió corriendo de la casa. A pesar de contar con las evidencias, en ningún momento lograron encontrar al animal. En lugares cercanos al incidente, se colocaron carteles con advertencias y la imagen del San Bernardo. Muchas personas cercanas empezaron a teorizar sobre la presencia de criaturas hostiles y hambrientas, capaces de adquirir una forma que les fuera de conveniencia. Estos seres vivían vigilando a las personas de cerca, pero con cautela. Analizaban sobre todo a los más temerosos o solitarios, quienes contaban con menos posición para defenderse. Cuando la vecina terminó de hacer mención acera de la escabrosa tragedia, le entregó a Alan una pistola, la cual guardaba en caso de alguna emergencia como la ocurrida con la familia mencionada. Antes de regresar a la casa, Alan volvió a llamar al número de la perrera. Al preguntarle sobre cuál era su problema, les habló respecto a la amenaza de aquel animal y la extraña coincidencia con el caso de la familia asesinada a manos de King, el San Bernardo. Al término de las quejas, estos le respondieron que, lamentablemente, no estaban en un horario de servicio presencial. Sabiendo que aquello no era más que una vil excusa, insultó al hombre del otro lado, por el increíble nivel de incompetencia. Sin otras opciones a las cuales acudir, Alan entró de vuelta a la casa, buscando a la criatura, con la mirada. A pesar de estar nervioso por enfrentarse a algo que apenas si conseguía comprender, se obligó a verse a él mismo como el encargado de aniquilar a la bestia devoradora de humanos. Con el arma oculta bajo la camisa, se dirigió a la cocina. A la par en que volteaba hacia atrás para cerciorarse de que no estaba siendo visto, sirvió croquetas en uno de los tazones y dentro de este también vertió algo de veneno, que guardaba en caso de llegar a tener problemas de plagas. Luego de servir, se fue a acostar al sillón, para actuar como si estuviese dormido. Minutos después, el falso Dylan caminó hacia el tazón de croquetas y se mantuvo olfateándolo. Finalmente, terminó por no comer ni un solo bocado y se alejó de allí. Con los ojos entrecerrados, Alan vio al ser sentarse de frente al sillón, mostrando sus ojos grandes, poniendo la mirada sobre él. Aunque la criatura ya se mantenía algo cerca de él, Alan quería aguardar a que su cercanía resultara mucho más propicia, para que, a la hora de que se aproximara, pudiese dispararle sin dejarle escapatoria. Ninguno de los dos movió un solo músculo durante casi media hora. Hasta que, inesperadamente, el perro mostró una enorme sonrisa. Aún fingiendo, Alan lo descubrió volteando a ver hacia ambos lados, cerciorándose de que nadie miraba. Y lentamente, la criatura caminó hacia Alan,
creyendo que se encontraba dormido. De pronto, comenzó a olfatearlo, de pies a cabeza. Justo cuando Alan pensó en sacar el arma, le soltó una fuerte mordida en la muñeca izquierda. Por lo que el joven se levantó enseguida, gritando de dolor. La sangre se derramó sobre la alfombra y, sin importar el esfuerzo que hacía por liberar su brazo del hocico del animal, este no lo soltaba. Por lo que Alan sacó la pistola y apuntó a su cara. Tuvo que armarse de valor a la hora de dar el primer tiro, pues, aunque sabía que aquel no era el verdadero Dylan, una parte de su sentido común lo hacía reconsiderar sus acciones. Luego de que 2 balas le atravesaran el cráneo, la criatura liberó el brazo de Alan. Este pensó que con ello iba a ser suficiente para verle morir. Sin embargo, el temible ser seguía de pie, como si fuese inmune al daño de las balas. En cuanto descubrió que un arma no era suficiente para poder defenderse, Alan se puso a correr. Luego de abrir la puerta principal, corrió tan lejos como pudo, mientras era perseguido por la bestia enfurecida. Y sin importar cuánto gritó el chico por ayuda, absolutamente nada ni nadie apareció para ayudarle. No es que nadie escuchara, sino que ningún vecino estaba dispuesto a salir y ser la siguiente víctima de estos seres. Adentrándose al bosque que comenzaba en la parte alta, al término del vecindario, Alan se refugió entre los árboles, escuchando el crujir de las ramas por la presencia del falso animal. De un segundo a otro, lo pudo ver a la distancia, alejándose de él. Lo que más deseaba Alan era salir huyendo de allí, pero, para ello, debía estar seguro de que aquella cosa se había alejado. Sin perderlo de vista, vio al perro transformándose en algo más. Quitándose el disfraz de canino, con el hocico se fue arrancando aquella piel cubierta de pelaje. Sin importar cuán aterrorizado se sentía Alan, no podía huir del sitio en donde estaba, ya que, de hacerlo, solo llamaría de nuevo la atención de esa bestia. Conforme más cachos de piel se arrancaba, más iba dejando expuesta su verdadera forma. Como Alan pensó que nadie le creería sobre las aberraciones de las que era testigo, sacó su celular sigilosamente y se puso a grabar con el máximo zoom lo que estaba ocurriendo. La criatura creció a lo largo y a lo ancho, mostrando una piel café. Ya no se parecía en lo más mínimo a un perro, pues se había transformado en un monstruo de delgados brazos y piernas. Aquella atrocidad se puso de pie con las patas traseras, alzando lo que parecía ser una enorme cabeza de ave, con el pico más grande y largo que Alan había visto. De pie, la espantosa bestia alcanzaba a medir hasta los 3 metros de altura. Al ver el monstruo de nuevo se aproximaba hacia esa dirección, Alan cortó la grabación, sin tener otra opción más que volver a correr para escapar de ahí. La bestia soltó unos graznidos similares a los de un buitre, solo que a mayor volumen. Cerca de volver a bajar del territorio cubierto por los árboles y llegar de vuelta al vecindario, Alan sintió a la criatura cada vez más cerca. Estaba seguro de que su caminar incluso podía sentirse en el piso, como unos golpes que lo hacían temblar. Al escuchar su insistente graznido a una distancia corta, suplicó por auxilio, entre gritos. Pero, al mirar atrás, el monstruo se hallaba a 2 pasos de él, era imposible escapar. Una semana después, tanto las pertenencias de Alan como sus huesos fueron encontrados a la orilla del bosque, cubiertos por su sangre. Al encontrar el video, las autoridades decidieron conservarlo como un contenido oculto para los demás habitantes, para impedir que se desatara el pánico colectivo. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín.